Recursos Humanos se les habla de manera amenazante y se está enviando personal de otras contratas a sustituir a quienes están apoyando los paros y las huelgas, en una estrategia antisindical clarísima por parte de la empresa. Los trabajadores han informado a Endesa sin obtener respuesta, en una clara complicidad en el incumplimiento de los derechos laborales, y señalan que esto es difícil de solucionar con denuncia a la justicia, ya que dada su situación de subcontrata, cuando llega la resolución judicial ya se ha cambiado de subcontrata y entonces cronificamos el problema. Y la plantilla considera incomprensible que a un gigante como Endesa se le permita seguir teniendo en situación de subcontratación a trabajadores que conforman el principal personal de mantenimiento de sus instalaciones desde 1989, como es el caso de algunos trabajadores en el campo de Gibraltar. Esta situación no es un caso aislado, sino una muestra del abuso de la subcontratación por parte de empresas enormes y su impacto sobre la situación laboral de las personas afectadas. Porque esto no ocurre solo en Cádiz. Personal de otras subcontratas en otras provincias también se está movilizando y convocando paros y jornadas de huelga, como ocurre con la plantilla del ECNOR, que es la subcontrata de Endesa en Córdoba, por incumplimiento de su convenio. El recurso a la subcontratación como medida de descentralización empresarial es una práctica habitual y forma parte estructural del modelo empresarial de nuestro país, siendo necesaria una exhaustiva revisión del marco legal de aplicación, porque si bien la subcontratación empresarial es legítima, no puede ser utilizada como herramienta para eludir la responsabilidad social y jurídico-laboral de las empresas intervinientes en las operaciones de subcontratación, ni como mecanismo favorecedor de la competencia desleal entre empresas de un mismo sector, lo que tiene lugar cuando las empresas contratan o subcontratan servicios propios a la baja, trasladando los costes laborales a la empresa subcontratada y colocándose en una mejor posición frente a las empresas que mantienen como propios la prestación de dichos servicios. Con esas maniobras se abre la puerta a la precarización de las condiciones de trabajo de las personas subcontratadas, por lo que es imperativo ahondar en esta materia y abordar las necesarias medidas que permitan una mejor regulación de este mecanismo de descentralización y de las formas de colaboración interempresarial. En este sentido, es necesario incrementar los mecanismos de control público de las actividades de subcontratación, exigiendo el cumplimiento de determinados requisitos para poder iniciarla, como ya existe en el sector de la construcción, e incluyendo las condiciones laborales de la empresa subcontratada. Ya, señora Monedero. Es que creo que no me había puesto el tiempo, ¿eh? ¿Qué? Ah, sí, bueno, se perdón. acabó hasta hace un poquito Pues, más. perdón, luego leeré el otro. Nada. Yo lo había controlado. Lo tenía Señora Brazo. controlado del tiempo. Qué raro. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta. Es verdad que es lamentable que tengamos que hablar en un pleno como el de Jerez de que el Gobierno de España haga que se cumpla, Rocío, haga que se cumpla la ley. Estamos hablando de que si estas empresas cumplieran la ley, cumplieran el Estatuto de los Trabajadores y cumplieran sus convenios colectivos, aquí no tendríamos ningún problema. Lo que pasa que, visto el histórico y la de años que llevan estos trabajadores luchando porque se cumplan sus derechos, pues tiene que ir a instancias superiores y esperemos que así sea, porque está visto que ni los tribunales ni la Inspección de Trabajo han podido hacer absolutamente nada y las empresas buscan siempre el mecanismo legal para seguir subsistiendo, de precarizar estos trabajos que están subcontratados. En el ordenamiento jurídico es verdad que hay muchísimas fórmulas legales que tendrían que hacer que se blindaran los derechos de los trabajadores. En este caso, por ejemplo, tenemos que hablar de la coordinación de actividades empresariales entre una contrata, entre la empresa y una subcontrata, que también vemos que tampoco se cumple esa coordinación de actividades empresariales, con el riesgo de esa precarización y con el riesgo también de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Valga la redundancia. Porque esos trabajadores que están precarios, además, no se cumple esa ley de prevención. Entonces, estamos hablando de que se están incumpliendo toda clase de leyes, se están incumpliendo toda clase de normativas y, encima, esos mecanismos legales de los que disponemos los trabajadores y que tendría que blindarnos como trabajadores, como son los tribunales y la Inspección de Trabajo, pues parece ser que se han quedado como mecanismos insuficientes para velar por los derechos de los trabajadores. Es verdad que en primer momento, cuando lees instar al Gobierno de España a que esto se cumpla, me parecía en un primer momento matar a moscas a cañonazos, pero visto el histórico y estudiado por nuestro grupo estos problemas y la de años que llevamos con esta problemática, no solo en esta empresa, en muchísimas empresas donde se subcontrata a los trabajadores, pues vamos a votar a favor y esperemos que el Gobierno de España, el Gobierno de la Junta de Andalucía y el resto de administraciones competentes en este sentido,
pues hagan cumplir la ley. Parece mentira que en el año que estamos los trabajadores tengamos que seguir pidiendo que se cumplan los convenios colectivos. Parece mentira que tengamos que pedir que nuestro trabajo no esté fuera de la ley y parece mentira también que con la cantidad de paro que hay, que entendamos que la precariedad laboral sea una salida para todos los que buscamos un empleo y sobre todo los que buscan un primer empleo, que suelen ser las subcontratas, los que captan a ese estudiante o esa persona que busca por primera vez su trabajo y juegan con eso, con la necesidad y con las ganas de los que quieren trabajar. Muchas gracias. Bueno, desde este grupo nosotros vamos a apoyar esta proposición. De hecho, tuvimos una reunión con el comité de empresa aquí en este ayuntamiento. Lo recibimos para conocer de primera mano los problemas que tenían con la empresa. Lo que sí nos preocupa es el silencio de Endesa, y sobre todo porque es responsable, solidario, de lo que ocurre con trabajadores subcontratados para la prestación de un servicio que esto no viene de ahora. Está habiendo este mismo problema con empresas como del sector de la telefonía, está habiendo también problemas con empresas también de alarma y de seguridad, que no es solamente en el sector, sino también en este sector, sino en otros tantos, que por tanto lo que se requiere es una nueva regulación para que incluso capar esos procesos de licitación, de subcontratación, para que en cuanto menos después no genere pues la pérdida de derechos, puesto que una de las alegaciones que hacían la empresa es que, según lo que decían los trabajadores, es que Endesa habían licitado y tenían un presupuesto menor y están intentando recortar por todos lados, ya que en principio al aumentar el convenio colectivo del metal, pues evidentemente la empresa, en lugar de reducir sus ganancias, pues también está en ese proceso también de chantaje con Endesa, y es lo preocupante de todo esto, el silencio de Endesa, que en este sentido pues está generando un problema a la familia, está generando un problema de seguridad, un problema laboral, pero que también lo tenemos, aquí dicen los partidos sobre la precariedad laboral, pero también lo tenemos con la medida que ha adoptado el Gobierno de la Junta de Andalucía, con la zona de gran afluencia turística, que va a provocar también la precariedad laboral, que va a impedir la conciliación familiar y que va a impedir pues que los trabajadores, en lugar de seguir avanzando, van retrocediendo continuamente, gracias también a la complicidad de la Junta de Andalucía. Es lo que está pasando en determinados sectores, y es preocupante lo que, en cierta manera, si no hay una regulación estatal, una reforma tanto del Estatuto de los Trabajadores, pero también de la Ley de Contratos del sector público y entre administraciones con respecto a la situación laboral con las empresas concesionarias. Por tanto, sí es verdad que en el sector de la electricidad, en el sector eléctrico, en el sector de la seguridad y alarma, en el sector de la telefonía está pasando, y está pasando cada vez más. Señor. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, que hay empresas y empresarios que no conocen la vergüenza, esto es más viejo que el hilo negro. Ametel parece responder a ese perfil, a tenor de cómo trata a sus trabajadores y trabajadoras. Pero lo peor de todo esto es que se está poniendo en riesgo la propia salud de esos trabajadores. La propia salud de esos trabajadores. Estamos hablando de gente que está manejando instalaciones y equipos de media y alta tensión, y que lo está haciendo a menudo sin contar con el debido descanso, porque están haciendo jornadas, están completando jornadas laborales de 50 y 60 y 70
horas semanales. Y esto es una canallada. Mirad, a nosotros nos decían, cuando estuvimos reunidos la señora González y un servidor con ellos, que, claro, como no descansan lo suficiente, en alguna ocasión han tenido algún porrazo con el coche. ¿Y la empresa qué ha hecho para intentar corregir esto? ¿Garantizar el descanso, el derecho al descanso de su plantilla? No, fijaos qué cosa. Les ha regalado un pinganillo, ¿vale?, para que se lo pongan en la oreja y así cuando van conduciendo, si les entra el sueño y agachan la cabeza, suena una alarma. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. El derecho al descanso es una cuestión imprescindible, imprescindible. Y este tipo de cosas, y la salud de los trabajadores y las trabajadoras y la prevención de los riesgos laborales no se pueden tomar a la ligera. Ese pinganillo está incluso serigrafiado con el logo corporativo de la marca. Existe una responsabilidad y es muy grave por parte de esta empresa, por parte de Ametel. Pero existe una responsabilidad también subsidiaria por parte de Endesa, que está gestionando fondos públicos y está accediendo a contratos públicos, en algunos casos fondos Next Generation, pero también con administraciones públicas, desde el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y ayuntamientos por todo el Estado, y que tira los precios y permite que las subcontratas tengan así a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y existe una responsabilidad también subsidiaria en las administraciones que son conscientes de que Endesa está cogiendo esos contratos, los está subcontratando y está permitiendo que esos trabajadores estén prestando los servicios bajo esas condiciones. Por lo tanto, creo que compete que esta propuesta salga hoy aprobada por unanimidad. El Pleno de este Ayuntamiento debe mostrar su absoluto respaldo a los trabajadores de Ametel. Gracias. Bueno, voy a terminar lo que antes me quedé eso. Me quedé en que, bueno, es necesario, debido a todo esto, incrementar los mecanismos de control público de la actividad de subcontratación, exigiendo el cumplimiento de determinados requisitos para poder iniciarlo, como ya existe en el sector de la construcción, e incluyendo condiciones laborales de la empresa subcontratada, con la consiguiente revisión de la tipificación de los incumplimientos en el ámbito de la contratación y subcontratación, para poder expulsar del tráfico mercantil a las empresas que lesionen los derechos laborales y que, por ende, generan competencia desleal. El legítimo recurso a la externalización de servicios por parte de una empresa ha de fundamentarse en razones de organización empresarial, pero evitando que su uso abusivo sea una mera estrategia de neutralización de derechos laborales individuales y colectivos, fragmentando y diluyendo la identidad colectiva y sindical tanto de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas como los de la misma empresa principal. Siendo uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno la modernización de contratación y subcontratación de actividades empresariales, se hace obligado a ahondar en la regulación de las contratas y subcontratas en nuestro país, a fin de acomodar la legislación laboral a las actuales fórmulas de colaboración interempresarial, en orden al principio de responsabilidad que ha de ser garantizado por el derecho social del trabajo. Y entonces proponemos la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a limitar los supuestos de externalización productiva a los servicios especializados ajenos a la actividad principal, dando cumplimiento del Acuerdo 1.3 del Pacto de Investidura del Gobierno de coalición. Y segundo, instar al Gobierno de España a diseñar un marco legal que, mediante mecanismos de control público, establezca las garantías pertinentes en materia de contratación y subcontratación. Y a esto solamente añadir que, igual que han comentado, que la responsabilidad de esto está abierto a todas las subcontratas, porque, como han dicho otros grupos, evidentemente no es solo un problema de Ametel, lo que pasa es que, evidentemente, ahora mismo están ellos peleando y hay que estar respaldándoles. Pero el tema está en que la responsabilidad es de la primera empresa que se subcontrata, que es Ametel. Luego está Endesa por encima, pero es que por encima están las instituciones públicas, tanto a nivel a todos los niveles, y por encima de todo la responsabilidad del Estado, que debe tener una legislación que evite las fugas y las interpretaciones que permitan hacer las trampas, y evidentemente también dar un suficiente presupuesto para la inspección laboral, que según parece
todas las peticiones que está habiendo de aumento de del personal de inspección de trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Trabajo han sido rechazadas por el PSOE en el Gobierno. Y eso es algo que, si no aumentamos la inspección, podemos hacer las leyes que queramos. Pero hasta que la gente no se dé cuenta, las empresas no se den cuenta de que cuando menos se lo esperen van a tener una inspección allí y que entonces no van a poder librarse de las sanciones, las leyes se las lleva el viento. Gracias, presidenta. Ya tocaba que la señora Monedero atacara de nuevo al PSOE. Parece que tiene esta noche y todas las noches que previas al Pleno, parece que medita cómo atacar al Gobierno de España, al Gobierno más progresista que ha habido en la historia reciente. Sobre todo porque es un Gobierno de coalición en el que también está y forma parte Podemos. No sé usted si no lo recuerda o en este caso, pues bueno, el Ministerio de Trabajo, que también lo tiene, en este caso, Yolanda Díaz. Yo creo que hay que centrar el debate donde hay que centrar, que es la defensa de los trabajadores, como hizo este Gobierno, atendiendo a todos y cada uno de ellos, escuchándolos, sobre todo buscando también esa sensibilidad que debemos de tener, no hacer políticas solamente para dentro de un mes, pero sí extender la problemática a otros sectores, que creo que es importante hacerlo, como he trasladado, que es en materia del sector de la telefonía, de seguridad y alarma, pero que también, y permitirme la oportunidad de seguir profundizando con la zona de gran afluencia turística, porque lo vamos a ver dentro de unos días, cómo algunos trabajadores van a tener que trabajar este fin de semana, o va a tener que trabajar en el festivo local, cómo van a tener que trabajar en infinidad de festivos ante la tropelía que ha hecho el señor Moreno Bonilla contra los trabajadores, simplemente atacando la conciliación familiar, atacando aún más la precariedad laboral y, sobre todo, intentando de favorecer a las grandes superficies, a las grandes empresas y atacando a los trabajadores. Creo que es de recibo que se ponga también, en este caso, sobre la mesa, porque la defensa de los trabajadores no tiene un nombre y un apellido, una empresa o una subcontratación, o si es del sector público o privado. Es la defensa de los trabajadores, y que también, al día de hoy, tenemos que hacer todos el mayor apoyo a todos y cada uno de los que están en las grandes superficies. Con el silencio cómplice de la señora Pelayo, que lo que quiere son trabajadores esclavizados, como el señor Moreno Bonilla. Días que estaban al disfrute con su familia, descansando, ahora van a tener que trabajar. No se va a contratar a más personas, a más trabajadores en la zona, en las grandes superficies, como todo el mundo sabe. Están reorganizando los servicios y penalizando, en este caso, su conciliación familiar. La señora Pelayo tiene que decirle al señor Moreno Bonilla que suprima, que cancele esta norma, y que, sobre todo, que defienda a los trabajadores en lugar de las grandes superficies de las grandes empresas. Ya sabemos que la señora Pelayo suspendió como alcaldesa y va a suspender también como candidata a esta ciudad. Pasamos para cerrar. Bien, gracias por el apoyo mostrado. Sí decirle, señora Brazo, que efectivamente a mí me parece que ambas proposiciones se complementan desde el punto de vista de que, evidentemente, me parece importante que este Pleno manifieste inste a la empresa, a la primera empresa que está incumpliendo con los trabajadores y las trabajadoras, que es Ametel,
a la segunda, que es Endesa, que es la que subcontrata, pero también a las administraciones públicas, porque evidentemente hay que regular esto de las contrataciones y las subcontrataciones, porque evidentemente, o sea, ya estamos viendo en qué está degenerando esta desregularización o el hecho de que se esté permitiendo que se puedan subcontratar sin control sobre las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. El señor Díaz, me parece que es importante efectivamente escuchar el silencio, prestarle atención al silencio de Endesa, porque evidentemente nos dice hasta qué punto le importa o no le importa las condiciones de la contrata, ni siquiera de la prestación del servicio, pero también del Estado, ¿no? También del Estado, ¿no? Si vamos a darle fondo a Endesa, me parece que como mínimo habría que pedirle como condición que controle las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y de aquellas empresas a las que contrata y subcontrata, ¿vale? Y por último, sí decir que, bueno, que lo de la zona de gran afluencia turística, pues efectivamente significa un paso atrás en cuanto a derechos laborales, porque se carga el derecho a la conciliación, evidentemente, pero que aquí estamos hablando de... O sea, quiero decir, que no es lo mismo un domingo que un lunes, por tanto se carga el derecho a la conciliación familiar, pero desde luego no estamos, en Ametel estamos hablando de una sobrecarga de jornada, es decir, que yo voy a ir a trabajar domingo, que voy a ir el lunes, que voy a ir el martes, que son cosas diferentes. Lo que quiero decir es que es diferente, completamente diferente, ¿vale? Y bueno, nada más, que los trabajadores siguen en huelga. Bueno, han desconvocado la huelga ahora. Evidentemente una huelga no puede mantenerla un colectivo de trabajadores indefinidamente por lo que supone a nivel de recursos para sus familias. Por tanto, hace falta que seamos nosotras las que les demos voz a este colectivo de trabajadores y trabajadoras, lo llevemos hacia donde haga falta llevarlo, para que no sigan sufriendo encima más consecuencias, ¿no? Así que gracias por el apoyo. ¿Tú querías hablar algo? Bueno, solamente decir, bueno, porque evidentemente me alegro de que todos estemos de acuerdo, pero también a lo que ha dicho el señor Díaz, vamos a ver, este será el gobierno más progresista, pero es el gobierno más progresista porque está Unidas Podemos. Si no, a ver ustedes, entonces no vengan ahora a echarse todas las flores. Ahí tenemos la ley del solo sí es sí, que cuando al PSOE le interesa el bipartidismo se añora, pero muchísimo, así que menos echarse flores. Vale, muchas gracias. Venga, pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? De la primera. ¿Vale? ¿Qué? Vale. Y ahora la 19. ¿Voto a favor de la propuesta 19? Venga, pues ahora pasamos a la 18 del Grupo Mixto sobre los traslados hospitalarios. Es conjunta también, ¿no? Venga, pues el mismo orden que hemos llevado hasta ahora. Bien, la plataforma de afectados por radioterapia del Hospital de Jerez viene denunciando desde hace mucho tiempo, concretamente desde 2015, la precariedad con la que se presta el servicio de traslados hospitalarios en el área sanitaria norte de Cádiz, que comprende la Sierra de Cádiz, la costa noroeste y la comarca de Jerez. Estos traslados se realizan en ambulancias concertadas, ¿vale? Ambulancia, o sea, la competencia de esto es de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía se lo tiene contratado a una empresa para que ponga las ambulancias que le van a trasladar a los enfermos a distintas o enfermas a distintos lugares. Pueden ser lugares dentro de la misma provincia, pueden ser lugares dentro incluso de la propia comarca, pero también pueden ser lugares fuera de la comunidad autónoma y de otra provincia dentro de la misma comunidad autónoma.
Es decir, que puede ser un traslado para ir a Algeciras, un traslado para venir a Jerez, un traslado para ir a Córdoba, ¿vale? Eso se encarga una empresa a la que el pliego de condiciones que saca la Junta de Andalucía no solicita que tenga que tener unas condiciones específicas el vehículo, por ejemplo, ni especifica ni solicita que tenga que haber una persona de servicio sanitario en el vehículo. Es decir, si tú vas enfermo o enferma hacia ese traslado y ocurre cualquier cosa, no hay nadie que te pueda atender. ¿Qué nos lleva a pensar? Pues que realmente es absolutamente absurdo que se contrate a una empresa de ambulancias cuando lo que va a ir es prácticamente un autobús, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo que va a ir es un vehículo para trasladar personas sin más, sin ninguna garantía más para los enfermos y las enfermas. Para colmo, además, la empresa que aquí en Jerez, aquí en la provincia, se encarga de esto, es una empresa que ha decidido que no va a parar durante todo el trayecto hasta llegar, vaya a donde llegue. ¿Vale? Esa es la orden que tienen los conductores y conductoras. Es decir, que una persona que sale de Algeciras y tiene que ir hasta Córdoba, en todo el trayecto, una persona enferma, hablo de Córdoba porque Córdoba específicamente pues atiende a algunos cánceres de manera más especializada, ¿no? Entonces, imaginemos una persona, un caso real, una persona con un cáncer de próstata que va de Algeciras o desde Jerez a Córdoba, ¿vale? Y no puede parar en todo el trayecto. No puede parar en todo el trayecto para hacer sus necesidades. No puede parar tampoco para ningún otro enfermo, por supuesto. Luego, cuando llega, conociendo como conocemos todas, cómo funcionan los hospitales, las listas de espera, pues que es un trabajo complicado, tú llegas, evidentemente allí no te están esperando 20 médicos y 20 enfermeras para meterte directamente a atenderte a ti. Tú llegas y esperas tu turno y cuando te toque, pues te atenderán. Pero la empresa tiene como norma que no te espera más de una hora. Es decir, que si tú has llegado y resulta que cuando llegas se está acumulando un retraso de media hora y tú has ido hasta Córdoba por unas pruebas que son especialistas que no te van a hacer en ninguna otra parte de aquí, por tanto te interesa mucho quedarte a que te hagan esa prueba, o te vas o te quedas allí sin el traslado. Es algo, evidentemente, que no tiene ningún sentido. Que tú estés pagando a una empresa para que preste un servicio y que la empresa se lleve el dinero y el servicio se quede sin prestar. O sea, ¿a qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿Le estamos regalando dinero a las personas, a las empresas, por la cara? Por la cara y encima a costa de dejar a personas enfermas sin recibir el tratamiento sanitario que necesitan y las pruebas que necesitan. Además, bueno, el procedimiento para solicitar un traslado de este tipo es que tú misma, persona enferma, si tienes la suerte de tener a alguien que te ayude, pues esa persona que te ayuda es la persona que tiene que ir al médico o de cabecera, que te lo recete, iba a decir, no sé cuál es, tú eso lo envías al centro tal. Este centro lo manda a Córdoba. Córdoba te lo envía a ti. Se lo envía a la empresa y la empresa te lo envía a ti. Es decir, ¿cuántos errores pensáis que se pueden producir entre tantas manos? De verdad, es que es absolutamente absurdo, pero sobre todo es absolutamente grave para los enfermos y las enfermas y sus familiares, que son las personas que normalmente les ayudan, tener que sufrir este estado tan lamentable, ¿no? En un momento tan especial como es el momento de una enfermedad. Hablo de cáncer, pero puedo hablar de otras enfermedades también, que desde luego no es el momento para recibir de una administración pública un servicio tan sumamente lamentable. Grupos que desean. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias.
Lo ha explicado muy bien la señora González. Yo voy a incidir un poco en la Odisea, ¿vale? No la Odisea, el poema de Homero, sino la Odisea por la que pasan estas personas. Estamos hablando de personas enfermas, en muchos casos enfermas oncológicos, que tienen que pasar 1001 aventuras para que le pongan una ambulancia, que le dicen si van a tener o no van a tener ambulancia la tarde antes para que se organicen y puedan ir hasta, pongamos, Córdoba, que tienen que completar el viaje en una ambulancia que no va medicalizada, que, hombre, ahora al menos tiene los cristales tintados, pero hace unos años ponían cartones, para que no le diera el sol a los pacientes, que va con otros 3 o 4 enfermos y otros 3 o 4 acompañantes hacinados en una ambulancia que, insisto, no va medicalizada, que no para por el camino, así estés tú que no puedas aguantar la orina, que en algunos casos se lo tienen que hacer encima porque no pueden aguantar, y estamos hablando de pacientes que, como ha comentado la señora González, a lo mejor están sometidos a algún tratamiento de próstata, y que te dejan en Córdoba y te dicen, 1 hora tienes, 1 hora tenéis, porque estamos hablando de 3 o 4 pacientes, 1 hora tenéis para que os hagan las pruebas a todos. Y a lo mejor resulta que con un poco de suerte, ya sabemos cómo funciona la sanidad con los recortes que se están practicando, pero con un poco de suerte que alguno de esos pacientes sí culmina las pruebas en 1 hora. Pero el que no la culmine, en Córdoba se queda. En Córdoba se queda y la ambulancia que se vuelve. Pues miren ustedes, los miembros de la plataforma de radioterapia, que en muchos casos son personas afectadas o familiares de personas afectadas, llevan mucho tiempo denunciando esto. A la misma ahora candidata del Partido Popular, María José García Pelayo, la han alertado de esta situación. ¿Y saben ustedes lo que le ha dicho, lo que le ha respondido María José García Pelayo? No hace tanto ruido. ¿Ruido? ¿Ruido? Personas enfermas que están teniendo que pasar el quinario para ser atendidas en Córdoba y que van con su problema y la respuesta es no hacer tanto ruido. Y aquí a nadie se le va a caer la cara de vergüenza, de verdad. A nadie se le va a caer la cara de vergüenza. Eso es verídico. Y nos lo cuentan ellos mismos. Nos lo cuentan los mismos pacientes. Por favor, un poquito de respeto. Un poquito de respeto a esos jerezanos y esas jerezanas que ya están en una situación bastante complicada, pasando por lo que tienen que pasar para recibir encima respuestas de ese tipo. Grupo Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros de Ciudadanos decir que vamos a apoyar la propuesta, por supuesto, porque ya, bueno, es suficiente desgracia es encontrarse en esa enfermedad como para encima no tener unas condiciones óptimas de traslado, ¿no? Y además votamos a favor también, y bueno, viendo la propuesta me trae muchos recuerdos, y aprovechando que estamos también todos aquí un poco de, bueno, algunos de despedida, radioterapia y el edificio de radioterapia fue, para los que entramos en 2015, pues fue uno de los primeros asuntos importantes que trajimos a este pleno. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque se consiguió, todas esas personas, bueno, pues siguen en su lucha, que es una lucha que nunca termina, pero sí que lo recuerdo como una de las primeras, bueno, de las propuestas más importantes que vinieron a este pleno en 2015. Y aprovecho, bueno, para despedirme también de todos vosotros, porque han sido, bueno, me voy a emocionar y me voy a emocionar. Pues 8 años, 8 años que se dice pronto, para un chico como yo, un chico de Sevilla, que vino aquí a Jerez por amor, y que me iba a decir que iba a vivir esta magnífica experiencia que ha sido tener la oportunidad de ser concejal de este ayuntamiento. Ni por asomo me imaginaba yo cuando vine aquí en 2009, 2008, que iba a ser concejal de esta ciudad, porque es que no me lo imaginaba ni en mis mejores sueños, ¿no? Y ha sido una experiencia, pues es que no puedo explicarlo, porque ya os digo que siendo de Sevilla, vienen a esta ciudad, tienen la oportunidad de conocer la ciudad de la mano de los colectivos, de la mano de organizaciones, de la mano de los vecinos, de la mano de todas las personas que han depositado, en ese caso, su confianza, su voto en nuestra formación. Es todo un privilegio, porque una cosa es conocer la ciudad de una forma y otra cosa es conocer la ciudad como la he podido conocer yo, ¿no? Y me quedan muchísimos años de estar aquí en Jerez, que seguiré conociendo esta ciudad, porque es una ciudad inmensa
y tiene muchísimas cosas por conocer, y por eso quería dar sobre todo las gracias a todos vosotros, a todos los concejales que estáis ahora mismo aquí sentados y a todos los que no están, porque de verdad que he aprendido de todos. Algunas veces he aprendido lo que hay que hacer, otras veces he aprendido a lo que no hay que hacer, pero me he hecho un poco más maduro, me he hecho más mayor con todos vosotros, y ha sido una experiencia realmente inolvidable. Agradecer también a mis compañeros, a los que les deseo muchísima suerte, porque ya sabéis que yo voy cerrando esa lista de modo simbólica, pero van a tener muchísima suerte, y garantizo que Ciudadanos va a estar aquí sentado en el próximo mandato, a Manuel, a Jesús y a Estefanía, por el apoyo también en estos años, y a mi compañera Isabel Soto, que también lleva conmigo desde el principio. Entró conmigo en 2015 y hemos vivido pues muchísimas aventuras juntos en este maravilloso mundo que es la política. Así que gracias a todos, muchas gracias Jerez, y sobre todo mucha suerte, porque vuestra suerte y vuestro acierto será el de esta gran ciudad. Muchas gracias. Nos iremos juntos, nos vamos juntos. Sí, muchas gracias. Bueno, qué emoción de las palabras de despedida. Bueno, nuestro grupo, por supuesto, que va a apoyar esta proposición, porque no podemos escuchar y leer a personas y a personas enfermas con patologías graves, con patologías que hacen sufrir mucho tanto a ellas como a sus familias, esas largas esperas, esos trayectos interminables y esas condiciones inhumanas con las que muchas veces se le trasladan. Pero bueno, en definitiva, esto es un ejemplo más, un reflejo más de lo que le importa al Gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla, a las personas. A este Gobierno lo que le importa es los resultados económicos y bueno, potenciar pues esa sanidad privada, potenciar a los suyos, porque evidentemente solo a los suyos, porque se pueden dar 700.000 millones a una empresa, pero dejar sin concierto, mientras tanto el Hospital de Jerez no vuelva a crecer, no vuelva a tener otro edificio en ese solar que se le ha cedido gratuitamente por parte del Ayuntamiento, por parte de la alcaldesa de Mamen Sánchez a Moreno Bonilla reiteradamente, para que amplíe el hospital. Mientras tanto, ese otro hospital, el Juan Grande, que históricamente ha sido considerado como una extensión de lo público, pero claro, no es una empresa privada, es una fundación sin ánimo de lucro. Supongo yo que algo tendrá que ver que, como es una fundación sin ánimo de lucro, pues no le interesa mucho al Moreno Bonilla, porque esta fundación no busca beneficios económicos, busca pues hacer ese servicio que ha prestado siempre a los jerezanos y jerezanas, y por ese motivo también los traslados pues se tienen que intensificar. Se incrementan los traslados no solo de pacientes graves, sino que se aumenta la lista de espera, que ya va por más de 10.200 personas, y sigue creciendo, personas que esperan, como el otro caso. Ayer me encontré una persona que llevaba 5 años para que la operaran. La operan la semana que viene, pero lleva esperando 5 años, los mismos que lleva gobernando Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Y así puedo contar de casos que me encuentro diariamente, miles. Por lo tanto, como resulta que ese concierto no le interesa a Moreno Bonilla, pues van los traslados que hay que hacer, o se trasladan y tienen que operarse en hospitales que están lejanos, con lo que eso significa para las familias que tienen que acompañar a esas personas que se tienen que intervenir, o siguen esperando esas personas con problemas de rodilla, que necesitan una prótesis de rodilla, que necesitan operarse de catarata, y siguen esperando. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Así que, por lo tanto, nosotros desde luego que vamos a apoyar esta proposición, y esperemos que sirva de algo, esperemos que oiga, que escuche a los ciudadanos y ciudadanas de Jerez que están gritando que esto se mejore. Muchas gracias. Bien, pues aparte de denunciar la situación y de mostrar nuestro apoyo a las personas afectadas, realmente esta proposición tiene una petición muy concreta, y es que esta plataforma ha solicitado
una cita con la delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz, doña Eva Pajares Ruiz, que no le ha dado cita aún, con la intención de trasladarle todas estas quejas y poder hablarlo mano a mano. Así que ese es el punto 1 de la solicitud de esta proposición. Por favor, le pido al Partido Popular que nos haga el favor de trasladarle a esta señora concretamente esta petición, porque me parece que es de justicia, y por supuesto a la Consejería de Salud, para que en los pliegos, en los siguientes pliegos que están próximos, se incluyan y se detallen las normas de esos traslados para que las personas puedan, para que las empresas estén obligadas a prestar los servicios en condiciones dignas para las personas enfermas. Le paso la palabra ahora a Raúl. Sí, por completar lo que decía Kika y matizar que estas personas le han pedido una reunión efectivamente a Eva Pajares, pero que no se la han pedido hace 2 días, ni 3, que se la han pedido hace 3 meses y todavía están esperando a ver si alguien les responde. ¿Será que el tema no es lo suficientemente importante o que, como dice la señora García Pelayo, es simplemente ruido? Lo que pedimos es que, primero, se fiscalice el cumplimiento del pliego, porque yo dudo mucho que ninguna administración vaya a suscribir un pliego en el que se trata a los pacientes de esta forma, que se fiscalice y después, como ha comentado la señora González, que en pliegos sucesivos se garantice de verdad un traslado en condiciones adecuadas y dignas. No puede ser que hace 3 o 4 años, el señor Pérez lo recordaba hace unos minutos, hace 8 años, hablábamos de ambulancias que tenían boquetes por debajo y que pisaban un charco y se mojaban los pacientes, o que tenían que tapar los cristales con cartones, y que a esta altura estemos todavía así. Simplemente estamos pidiendo que a los enfermos, a los pacientes, se les traslade en condiciones de dignidad. Y creo, sinceramente, y lo digo de forma honesta, que hay pocos temas que debieran preocuparnos tanto como garantizar eso. Gracias. Bueno, gracias. Votamos. ¿Voto a favor de la propuesta? Aprobado por unanimidad. Pasamos a la sesión de control. Perdón, pero nosotras hemos presentado una moción de urgencia. Ah, sí, aquí está. Vale. Del convenio entre el ayuntamiento... No, hay 2, perdón. Vale, hay una que la presenta el Gobierno, sí, que es el convenio con el Ayuntamiento del Cuervo, ¿vale? Para hacer, todas las actividades de carácter material que afecta a la calle Huerto Juncal y parte de la avenida. Si quiere, se explica la urgencia y luego hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra. A ver, es que está por este orden, ¿vale? Entonces, ¿para la urgencia? Sí. Estamos hablando por el convenio, ¿no? Sí, el convenio. Bueno, a ver, la urgencia es que es el último pleno ordinario, si no, pues hacemos un pleno extraordinario y no pasa nada. Hemos terminado el convenio del Cuervo justo después de que pudiéramos meterlo para que entraran en las comisiones de pleno, y entendemos que es una cosa de gestión que es importante sacar adelante, porque si queréis explico, yo creo que lo conocéis todo, es un convenio que regula el pago de lo que supone mantener 2 calles que son de Jerez en la población del Cuervo, y si no aprobamos el convenio, la cantidad económica no puede pagarse con formalidad, sino que se quedan los pagos retenidos porque el convenio no está vigente. Entonces creemos que es importante que al ser el último pleno, el expediente está terminado, se pudiera aprobar en pleno. Entendemos que esa... ¿Cómo? Bueno, está en secretaría, es el expediente que ha entrado a última hora, es el convenio que se viene aprobando. Si queréis, os doy la copia que tengo. Explícalo si quieres tú, el Cuervo, no tiene nada, vamos a ver, está aquí, explícalo, que lo explique el secretario.
Bien, el expediente se ha ido conformando y se ha ido informando hasta hace poco tiempo, hasta hace un día, vamos. Pero no es más que el mismo convenio adaptado a las nuevas circunstancias que habéis aprobado por los servicios que se prestan por el Ayuntamiento del Cuervo en aquella parte de aquellas 2 calles que pertenecen al término municipal de Jerez de la Frontera. Entonces, a cambio de la prestación de esos servicios, el Ayuntamiento de Jerez se compromete a que aquellos impuestos que graven esas 2 calles, el IBI, plusvalía, en fin, serán beneficiarios para costear esos servicios para el Ayuntamiento del Cuervo, como se ha venido realizando desde el año 96 o 92, quiero decir, que es siguiendo con esa dinámica y con esa técnica. Tenemos el visto bueno del Ayuntamiento del Cuervo y, evidentemente, este convenio tiene que ser aprobado, a su vez, por el Ayuntamiento Pleno del Cuervo y facultar a la señora alcaldesa, a los 2 alcaldes, para que lo firmen, pero que no es un convenio, no es convenio político, es un convenio formal para la prestación de esos servicios, habida cuenta de las circunstancias de la lejanía que está el término municipal de Jerez de la Frontera, en 2 calles que está legalmente pertenece al término municipal de Jerez, pero de hecho está en el casco urbano del Cuervo. Sí, verá que independientemente del contenido, le agradezco al señor secretario que nos lo haya explicado. Sabemos del recorrido de esto y, vale, no hay problema, pero evidentemente habrá que... Ya está. Si no se convoca otro Bueno, pleno. voy a terminar. Que habrá que tomar nota acerca de que si se va a traer un expediente a pleno, pues hay que enviárselo a las personas que lo tenemos que votar para poderlo leer. Venga. No os preocuparos, hacemos otro pleno. Y se lo manda tranquilo, se lo ven el fin de semana. El martes convocamos, no pasa nada. No, yo no quiero otro pleno para eso, además. Ya, hombre, a ver, Me parece una tontería. surgen cosas que tienen- Simplemente que se tome nota. Ya está. Sí. A ver, pido disculpas, se me ha pasado. El expediente se ha terminado en última hora, os lo estoy mandando al WhatsApp y le acabo de decir a la persona que me ayuda en el trabajo que os lo mande a los correos electrónicos. Lo que se hace es lo que ha explicado el secretario, se devenga de los impuestos que se recaudan en esas 2 calles. Hay una calle que es íntegra de Jerez y hay otra parte que es la avenida de Cádiz, que solamente pertenece una pequeña parte a la población, al municipio de Jerez. Y entonces, de esa deducción que se hace de los impuestos, se hace un informe de la recaudación, se genera el crédito y se transfiere para que ellos asuman la gestión competencial que nos correspondería a nosotros, pero que en diferido es muy difícil prestar. Y si no lo tenemos regulado, no podemos conformar la facturación y transferirle el dinero, ¿vale? Lo tenéis en el WhatsApp, la propuesta, y ahora os llegará al correo los informes íntegros. No se ha cambiado ni una coma, es el mismo que cuando veníamos, porque ya digo que no se pone una cantidad fija, sino que se enumeran los impuestos que se pagan y se hace el cálculo de la recaudación proporcional y esa es la cantidad que se transfiere al cuerpo. El cuerpo, además, en el convenio viene regulado cuáles son los ámbitos competenciales que ellos tienen que atender, ¿vale? Lo tenéis en eso, que la presidenta está planteando alterar el orden de votación para que mientras podáis ver el documento que tenéis en el correo, vais a tener en breve, ¿vale? Yo ya no sé ni a quién se lo mandó. Yo por mi parte no hace falta alterar nada, ¿eh? Venga, votación. ¿Voto a favor? De la urgencia, ¿no? De la urgencia. Bueno, eso prácticamente lo he contado. He pedido disculpas porque se me ha pasado pasar el expediente y es eso, la recaudación de los impuestos, la proporcionalidad y la transferencia para que ellos ejecuten pues las competencias que deberíamos aplicar como ayuntamiento, lo van a hacer ellos. Mientras se está trabajando en el gran expediente, que es el cambio de la delimitación de los 2 municipios, porque no tiene ningún sentido que sigamos prestando, que sigamos con este convenio cuando realmente esas personas que están en el Cuervo pertenecen más a la población del Cuervo que a la población de la ciudad de Jerez. Pero mientras no se resuelve esa demarcación,
que estamos trabajando desde la Secretaría de la Ciudad de Jerez con la parte de Secretaría del Ayuntamiento del Cuervo. Mientras no se resuelve ese expediente, pues seguimos conveniando para que los servicios para que esas personas que están pagando sus impuestos pues tengan esos servicios públicos, ¿vale? Sí. Venga, votamos el expediente. ¿Voto a favor? Siguiente urgencia. Pero tiene que defender la urgencia. Vale, igual. La urgencia viene motivada por el mismo argumento. En la reunión de portavoces planteasteis intentar no hacer más pleno extraordinario urgente. El expediente es muy complejo, lo tenéis íntegro en vuestros correos electrónicos, porque no solamente lleva la cesión, sino también son estudios económicos, aportaciones que han hecho. Bueno, es bastante complejo. Lo hemos terminado después de las comisiones de pleno y entiendo que es importante que entre como asunto urgente para que el pleno se manifieste. ¿Que no lo veis? Pues convocamos un pleno y venimos con el expediente, ¿vale? Era por intentar aprovechar el pleno que ya estaba... ¿El qué? El asunto es la cesión, sí, hombre, pero lo tenéis todo, ¿no? La cesión del antiguo Asilo San José en Santiago a Aspanido, ¿vale? Vale, vale. Bueno, hemos trabajado muchísimo en intentar buscar una ubicación para el proyecto que tiene Aspanido. Yo creo que son ellos los que tienen que contarlo y abanderarlo, y nos parecía importante que precisamente en el barrio de Santiago, que es donde estamos trabajando para conseguir un impulso social y un cambio de aires del barrio, un barrio señero, pues que Aspanido pusiera en marcha este proyecto, que es un proyecto muy bonito. Entendemos que la forma de poder mantener los edificios que tenemos tiene que ser con la colaboración público-privada. En este caso es una fundación con una trayectoria intachable. No sé, es que creo que las palabras sobran porque todos conocemos el trabajo que hace Aspanido, el proyecto que hace para que esas personas puedan independizarse, para que tengan espacios donde su proyecto personal vaya adelante, y entendemos que el barrio de Santiago gana muchísimo con este proyecto y que es una oportunidad que la ciudad brinda a una fundación que tiene una trayectoria única. Así que entendemos que es una buena oportunidad y esperamos que haya un apoyo del Pleno. Bien, nosotras, compartiendo exactamente las palabras que acaba de decir la señora Álvarez, acerca de que no nos cabe ninguna duda acerca del trabajo que hace Aspanido, lo celebramos y es muy necesario. Lo que sí es que nos quedamos bastante sorprendidas porque se supone que en la Fundación del Asilo San José había la señora Collado presentado un proyecto que consistía en una ampliación del albergue que iba a usar ese edificio. Nada sabemos de esa ampliación y ahora nos traen una propuesta que es cedérselo a Aspanido. Por tanto, la pregunta es lógica, ¿no? ¿Qué pasa con la ampliación del albergue? ¿Qué pasa con la ampliación del albergue? Es que no se pueden prometer unas cosas, presentar unos proyectos y luego otros. O sea, ¿en serio? O sea, me quedo bastante muerta, primero, por cuanto significa de anunciar cosas y luego no hacer, pero también respecto de dónde queda la ampliación del albergue. ¿De verdad no vamos a hacer ninguna política para ampliar el albergue municipal? ¿Tenemos a gente en la calle y no vamos a hacer nada? O
sea, yo no puedo aprobar sintiéndolo muchísimo, porque me parece que la labor de Aspanido es maravillosa. Entiendo que puede ser cierto que ese edificio sea el perfecto para ellos y no tendría ningún problema en ello. Ahora, no quiero que esto signifique que vosotras tapáis la decisión de no aplicar ninguna política para mejorar el albergue municipal de Jerez. Por ahí no, por ahí no. Por ahí nosotras vamos a votar en contra. Muchas gracias. Pues a mí la verdad que me ha hecho muy feliz el hecho de que se presentara en este pleno este proyecto, ¿no? Un proyecto que va muy a la línea de lo que yo suelo proponer y un poco también de nuestro programa electoral, que es básicamente trabajar por la autonomía personal de las personas, ¿no? Cuando se habla de accesibilidad, se habla un poco con la figura asistencial, ¿no? El hecho de este proyecto, que como bien se redacta en el proyecto que presenta Aspanido, lo que busca es un poco dar solución a la pregunta que se hacen esos padres siempre: ¿qué pasará con mis hijos cuando yo sea mayor? ¿Vale? Atenderá a esa demanda, que que no separarán a sus hijos por no poder atenderlo. Luego, además, se fomentará la autonomía personal, debido a que se va a optimizar los recursos de la ayuda a domicilio, se va a optimizar recursos económicos, se va a optimizar recursos a nivel de sociolaboral, se van a optimizar recursos, a nivel de práctica en el mundo del empleo, la educación y su vida social, para fomentar la autonomía de estas personas, ¿no? Así que desde el ayuntamiento no solamente prestar, ceder este tipo de instalaciones, sino apoyarlo e incentivar que este tipo de proyectos se reparta y se contagie en otros puntos de la ciudad, en otros puntos donde haya dificultad de fomentar vivienda, que se destine a este tipo de proyectos, no solamente en personas con discapacidad, sino también personas mayores, y que no busquen el refugio en residencia, sino ese tipo de edificios, de proyectos que mantengan su autonomía e independencia. Y y en base a esto me alegro mucho que se traiga aquí, y por supuesto el apoyo por mi parte. Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros desde el 2015 venimos trayendo lo que son mociones e iniciativas para rehabilitar y poner en valor nuestro centro histórico. Mi compañero Jesús hizo más recuerdo, y además con mucho cariño, porque fue de las primeras que tuvimos, fue una en la que solicitaba que se pusiera un plan especial para el centro histórico, que recuerdo que lo hizo en la catedral. Fue una de las primeras iniciativas que presentamos aquí, por lo menos en el 2019, pero hemos presentado otras que inciden especialmente en barrios tan señeros como puede ser Santiago, San Miguel, La Plazuela o la Asunción. Hablamos de la ruta del flamenco oficial de Jerez, que era una oportunidad más para revitalizar lo que es un barrio señero. Hoy hemos traído una declaración institucional que pretende también poner en valor lo que es la cultura gitana que tenemos en Jerez. Jerez, ya lo dijo García Lorca, es la ciudad de los gitanos, pero es que también, y por eso también vamos a apoyar, y como dice mi compañero Francisco Javier Zuasti, vamos a apoyar este tipo de iniciativas porque aunque lo digamos en inglés, ¿no?, que hablan la gente ahora del co-living, ¿no?, aquí en Jerez de la Frontera eso lo inventamos ya hace mucho tiempo, y eran las antiguas casas en los patios de vecinos, en los que desafortunadamente en tiempo de la guerra pues nos unía una cosa que era común a todo el mundo, ya fueran gitano payo, que era el hambre. El hambre hacía que coexistieran la gente y que la gente vivieran y se cuidaran unos a otros. Ahora queremos modernizar este tipo de darle otro sentido, darle un sentido de acompañamiento, pues por ejemplo a las personas mayores, hacer de ellos encuentros en el que
compartan espacios de convivencia también los jóvenes que tienen un problema acuciante de acceso a la vivienda. Y en este caso muy concreto y en el que Fran vive la discapacidad, pues es una oportunidad para que las personas que tienen discapacidad y que tienen que tener una atención especializada, pues no la reciban de manera asistencial, sino que pueda hacerse realidad ese artículo 14 de la Constitución, que es el principio de igualdad, y que aplicado sobre personas que no son iguales o tienen diferente capacidad, pues genera una injusticia. Y a lo que tenemos que tender es a la autonomía de las personas. Yo me alegro de que el ayuntamiento, en este caso, y se pedirá para otras administraciones, pues se ponga al servicio de las personas, que para eso hemos venido a política.